En una estación de tren cualquiera, donde miles de personas van y vienen cada día sin detenerse, ocurrió una historia tan silenciosa como poderosa. Una historia real. De esas que no hacen ruido, pero se graban en el alma de quien las escucha. Cada tarde, durante 7 años, un perro aparecía en el mismo lugar. No pedía comida, no ladraba, no perseguía a nadie, solo esperaba. Miraba fijamente hacia los rieles como si en cualquier momento pudiera aparecer alguien muy importante. Lo que pocos sabían es que ya no vendría nadie. Y sin embargo, él seguía esperando. Si alguna vez creíste en el amor más allá del tiempo, esta historia es para ti. Y si las historias reales te tocan el corazón, suscríbete ahora a Crónicas Salvajes. Aquí las leyendas caminan entre nosotros. El primer día fue igual a cualquier otro. El tren llegó puntual. Los pasajeros bajaron con prisa. Otros subieron sin mirar atrás. Pero entre ellos, un hombre no apareció. Su perro, que lo había acompañado esa mañana hasta la estación, se quedó sentado en el mismo lugar donde lo vio por última vez. Esperó durante horas. Las sombras se alargaron. La gente se fue. Las luces se apagaron. Pero él no se movió. Nadie lo notó ese primer día. Solo un perro más. Pero lo que nadie imaginaba era que ese instante sería el comienzo de una espera que duraría años. Aquel animal no entendía de horarios, ni de trenes, ni de despedidas. Solo sabía que su amigo no había vuelto, y que allí era donde lo había visto por última vez. Los días comenzaron a parecerse. Cada tarde, a la misma hora, el perro llegaba. Caminaba entre la gente. Se sentaba en el mismo rincón frente a los andenes y fijaba la vista en los rieles. No ladraba, no jugaba, no buscaba compañía. Solo esperaba. Algunos pasajeros comenzaron a reconocerlo. Lo veían siempre en el mismo lugar, como si formara parte del paisaje de la estación. A veces llovía. A veces el viento soplaba con fuerza. Otras veces el calor era insoportable. Pero él no fallaba. Llegaba, miraba, y luego se marchaba solo. Nadie entendía del todo su presencia, pero con el tiempo, incluso los trabajadores empezaron a decir en voz baja, «Hoy también vino». Y poco a poco, su rutina se volvió un pequeño ritual sagrado, una prueba silenciosa de lo que significa no renunciar al amor. El tiempo, que todo lo transforma, parecía no tener efecto sobre él. Año tras año, su figura seguía apareciendo en la misma estación, a la misma hora, con la misma mirada fija en los trenes. Su pelaje comenzó a volverse más opaco, su andar más lento, pero su determinación no cambiaba. A veces llegaban nuevas personas que preguntaban por él, y los locales contaban su historia con respeto. Ese perro lleva años esperando a alguien que no volverá. Los niños crecieron viéndolo ahí. Algunos ancianos decían que no era un perro común, que tenía el alma de un guardián. Y aunque la vida de todos seguía, algo en él permanecía igual, porque mientras muchos olvidan, él recordaba. Mientras otros seguían adelante, él se quedaba, como si su corazón no pudiera avanzar sin ese último reencuentro. Con el tiempo, su presencia dejó de ser un detalle curioso para convertirse en parte viva de la estación. Los trabajadores le dejaban agua fresca y algo de comida en el mismo rincón donde él esperaba. Algunos pasajeros habituales comenzaban a buscarlo con la mirada apenas bajaban del tren. Y si no lo veían, preguntaban por él. Nadie sabía su nombre, pero todos lo conocían. A veces alguien se sentaba a su lado en silencio, como quien acompaña a alguien en duelo sin decir una palabra. Otros le acariciaban la cabeza con ternura, como reconociendo el valor de su espera. Se volvió un símbolo, no de tristeza, sino de amor fiel, de esos que no exigen explicaciones. Y mientras el mundo seguía corriendo, cambiando y olvidando, él seguía allí, con la misma paciencia, con la misma esperanza. Pasaron inviernos duros, con la nieve cubriendo los andenes y el viento helado colándose entre los muros de la estación. Hubo veranos insoportables, con el sol quemando el concreto y el calor pegándose al cuerpo como una segunda piel.
Y también hubo días grises, lluviosos, donde casi nadie salía a la calle. Pero él siempre aparecía, mojado, temblando, a veces con heridas pequeñas, pero con la misma mirada serena. La gente se preguntaba de dónde sacaba tanta fuerza. Algunos decían que era el amor, otros que era la costumbre, pero la verdad es que no era ninguna de las dos, era algo más profundo. Era esa promesa silenciosa que hacen los corazones cuando aman de verdad. Te esperaré, no importa cuánto duela. Y así, entre estaciones, tormentas y silencios, la lealtad de ese perro se volvió leyenda viva. Con los años, su historia comenzó a pasar de boca en boca. Algunos lo llamaban el guardián de la estación, otros simplemente el que espera. Se convirtió en símbolo de la ciudad, inspiración para niños, poetas y corazones rotos. No importaba si eras turista o vecino, si alguna vez lo veías esperando, algo dentro de ti se detenía. Era imposible no sentir algo. Porque todos, en algún momento de la vida, hemos esperado a alguien que no regresó. Y él era la imagen viva de esa espera. Si esta historia te está tocando el alma, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez esperaste a alguien así? Porque hay historias que se sienten más cuando se comparten. Y esta merece ser recordada. Una tarde cualquiera, como tantas otras, el tren llegó. Pero él no estaba. Al principio, nadie lo notó. Los pasajeros bajaron, los anuncios sonaron, las puertas se cerraron, pero en su rincón habitual solo quedaba el vacío. Pensaron que quizás se había retrasado, que volvería al día siguiente, pero pasaron los días, y no volvió. Algunos trabajadores salieron a buscarlo. Recorrieron calles, preguntaron a vecinos, revisaron parques. Nada, hasta que un campesino lo encontró, bajo un árbol no muy lejos de la estación. Estaba acostado, tranquilo, como si simplemente se hubiera dormido. Su cuerpo ya sin vida, pero con una expresión de paz, como si supiera que había cumplido su misión, que había esperado lo suficiente. No murió solo, murió fiel. Y su ausencia llenó más la estación que todos los trenes del mundo. Su partida no fue un final, sino el comienzo de una memoria compartida. En la estación, colocaron una pequeña placa con su imagen y una frase sencilla. Gracias por enseñarnos lo que es la lealtad. La gente comenzó a dejar flores, dibujos de niños, cartas. Algunos decían que al pasar por allí aún sentían su presencia. Otros afirmaban que en cada tren que llegaba, seguía estando ahí, esperando. Su historia cruzó fronteras, inspiró libros, documentales y lágrimas silenciosas de desconocidos. Pero más allá de todo eso, dejó algo más importante, una lección viva, que el amor verdadero no exige explicaciones, que la espera no es debilidad, sino fuerza, y que a veces los actos más grandes vienen de aquellos que no dicen una sola palabra. Hoy, cuando los trenes llegan y se van, aún hay quienes bajan la mirada al pasar por ese rincón vacío. Algunos lo hacen en silencio, otros con una sonrisa nostálgica, porque hay historias que no necesitan monumentos para ser eternas. Solo necesitan un corazón que las recuerde. Este perro no sabía de homenajes ni buscaba atención, solo sabía esperar. Y en esa espera, nos enseñó más sobre el amor que muchas palabras humanas. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete a Crónicas Salvajes. Aquí contamos las historias que no se olvidan. Historias reales. Historias que aún viven.